desde aquí del Museo Histórico y Cultural de Cauquenes, recientemente inaugurado, vamos a darle el pase al programa de esta semana con el alto auspicio y la generativa de todo el contenido de nuestro amigo Roberto Bandiera. Dale, Roberto, con lo que nos tienes preparado para esta semana. Me llamo Ricardo Sato, soy uno de los científicos que trabaja acá en el observatorio, coordinando las tareas acá en Malargüe. En verdad el observatorio, no, si bien está ubicado acá en Malargüe, comprende, la instalación está principalmente en Malargüe y San Rafael, ¿no? Es una extensión de unos 3.000 kilómetros cuadrados. Trabajo acá básicamente coordinando algunas de las tareas relacionadas a uno de los detectores que nosotros llamamos de detector de superficie. Este observatorio se dedica a observar los rayos cósmicos de más altas energías, a donde hay alrededor de 1 por kilómetro cuadrado a cada año. Esto significa que si tenemos un detector solo de 1 kilómetro cuadrado, cubriendo 1 kilómetro cuadrado de superficie, tendríamos que esperar, digamos, unos 100 años para tener unos 100 eventos nada más. Así que uno no gustaría de esperar 100 años para tener solamente unos
100 eventos, que con 100 eventos es muy poco la información que uno podría llegar a sacar de todo esto. Así que lo que se hace no es esperar tanto tiempo así, es cubrir una superficie bastante grande, que en este caso, acá en este observatorio, estamos cubriendo alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto equivale a alrededor de 15 veces el área de la capital federal de Argentina. Así que uno, si se imagina el área de la capital, que no es una cosa chica, ¿no? 15 veces esto es una superficie que uno ya pierde un poco la noción de cuánto es. Así que esto sería la superficie que estamos cubriendo. La cobertura de todo esto que nosotros decimos, uno de los detectores que tenemos es lo que se ve acá al fondo, que es el tanque. Es un tanque de agua que tiene algunos sensores de luz adentro de este tanque, pero básicamente al tope del tanque. Y básicamente todo el demás es una electrónica y panel solar, baterías para mantener eléctricamente este detector en sí. Esta es lo que tenemos cubierto. Tenemos alrededor de 1.600, un poco más de 1.600 de este tipo de tanque espallado en esta región de 3.000 kilómetros cuadrados. Básicamente es esto uno de los detectores que tenemos acá. Hay un segundo tipo de detector importante también, que lo que hace es observar una especie de desarrollo de la lluvia, que voy a comentar un poco más adelante, que es la observación de una luz que nosotros llamamos luz de fluorescencia, generada por la interacción de esta especie de lluvia que comentaba con la atmósfera. Y esta interacción genera, al final, como subproducto, acaba generando una luz prácticamente ultravioleta. Y lo que nosotros hacemos es observar estos rayos cósmicos con esta especie de detectores. Son telescopios bastante grandes que se usa para observar también los rayos cósmicos. En Malargüe, básicamente porque, como decía, este detector de fluorescencia necesitaba una región de aire puro y prácticamente sin nubosidad durante el periodo de observación, ¿no? Porque como es una luz, si bien es una luz que tiene una cierta intensidad, la intensidad es muy baja. Entonces, para poder observar a una distancia razonable, tendríamos que tener una región de aire que
no tuviese prácticamente polución, aunque sea polución lumínica. Esto significa que estando cerca de Buenos Aires sería prácticamente imposible para nosotros, porque no porque el aire de Buenos Aires sea malo, es que por la ciudad en sí tiene una polución lumínica que nos dificultaría mucho la observación de estos rayos cósmicos por esta técnica de fluorescencia, ¿no? Estando bastante alejado de las grandes ciudades, nos evita bastante esta cuestión de la polución lumínica. Y también por la cuestión de aire puro también, porque por la propagación de esta luz ser bastante importante si estamos en una región con mucha nubosidad, mucha humedad y todo, toda esta luz acaba siendo perdida y no podríamos observar a una distancia razonable. Entonces esto era una de las características importantes que buscábamos. La otra característica es que buscábamos una región alrededor de 3.400 metros sobre el nivel del mar, porque a estas altitudes pasa que la cantidad de partículas en la lluvia que comentaba es máxima. Entonces, estando más o menos cerca del máximo, nos permite observar algunos de los pequeños detalles de esta lluvia. El rayo cósmico son normalmente partículas que aparentemente son núcleos atómicos con mucha energía. Básicamente es esta la característica de estos rayos cósmicos. Y por tener mucha energía, cuando interactúa con la atmósfera, acaba generando esta especie de lluvia. En verdad es tener el primer rayo cósmico que interactúa con la atmósfera, con la materia de la atmósfera en sí. En esta interacción genera otras partículas. Estas partículas, si bien va a tener mucho menos energía que la energía primaria del rayo cósmico, todavía puede tener mucha energía y volver a interactuar como si fuese la partícula original. De vuelta, interactuando de esta manera, puede generar más partículas, pero a cada interacción que va pasando, las partículas generadas van a tener energías más bajas, ¿sí? Pero este proceso va pasando a medida que va propagando la atmósfera. Eso significa que tiene una especie de lluvia de partículas que va propagando por la atmósfera, y algunas de estas partículas pueden llegar a la superficie de la Tierra. Cómo se desarrolla o cómo es la cantidad de partículas que va propagando por la atmósfera, un poco puede ser medida por los detectores de fluorescencia, y las partículas que llegan a la superficie de la Tierra pueden ser medidas por estos detectores de superficie, como comentaba. Básicamente es este el proceso que usamos para detectar estos rayos cósmicos. Cuando va propagan medio que todas las partículas medio juntas, ¿sí? Formando una especie de superficie, no necesariamente plana, si bien más posiblemente sea una especie de esfera o una aproximación de una esfera, y va propagando prácticamente todas juntas una con la otra. Entonces, si tengo un detector acá en una punta, otro detector más adelante, este detector va a observar primero si esta lluvia viene en esta dirección, ¿sí? Si viene en otro sentido, este detector que está más de este lado va a observar primero. Con esto puedo identificar de qué dirección viene esta lluvia con estos detectores de superficie.
no llegamos todavía a 20 años de operación, ¿no? Si bien su construcción puede ser, desde su construcción hasta ahora puede tener pasado ya los 20 años, pero de observación realmente, activamente, no llegamos a los 20 años. A las energías que estamos observando, en verdad, muy posiblemente están viniendo de afuera de la Vía Láctea. ¿Sí? O sea, muchos rayos cósmicos pueden ser producidos en la Vía Láctea, pero los de más altas energías, algunos de ellos aparentemente son de afuera de la galaxia. De ahí que sean todos o algunos, no sabemos todavía, ¿sí? Tenemos que estudiar más y ver sus características, pero parte de ellos ya sabemos que, muy posiblemente, son de origen extragaláctico. Muchos otros problemas que teníamos era que por las energías que estos rayos cósmicos tienen, esperaríamos una especie de quiebre en el comportamiento de la cantidad de partículas como función de la energía, ¿sí? Desde energías bastante bajas hasta estos niveles a donde estamos observando, percebemos una especie de comportamiento más o menos regular, casi sin digamos, transiciones muy visibles, ¿sí? Tiene una otra transición, y a estas energías muy altas esperaríamos una transición bastante importante, digamos. Y esta transición, antes de este observatorio, no se sabía si tenía o no. Este observatorio, llegamos y logramos encontrar que realmente existe esta transición, ¿no? Y la cuestión de que existe esta transición nos permitió decir que muchas de las ideas que tenían algunos científicos, percibimos que muchas de estas ideas ya no son válidas, ¿sí? Tenemos que medio que acotamos la cantidad de ideas que estaban proliferando para decir, bueno, no, el camino no es bien por estas ideas en general, ya son un poco más acotadas la cantidad de ideas que estaban generando. Es como, posiblemente muchos no lo conocen, pero cuando uno empieza a observar un pequeño fenómeno, dice, bueno, qué interesante, porque mucha gente no lo ve. Después de algún tiempo empieza a ver, a partir de esta observación empieza a tener un montón de observaciones que muchas veces son, las observaciones no necesariamente son equivocadas, pero la interpretación de cómo son, de qué está generando esta observación, puede ser completamente equivocada. Y cada uno va teniendo una idea, cada otra idea, y va apareciendo un montón de ideas. Lo mismo pasó y pasa con los rayos cósmicos, ¿no? Y cuando uno percibe, bueno, tengo que observar más, con más detalle, y cuando empieza a observar con más detalles, muchas de estas ideas acaban cayendo porque no se encuadra con los resultados de estos experimentos. Acá es más o menos parecido. El observatorio está agrandando, observando cada vez más en detalle estos rayos cósmicos. Entonces muchas de las ideas que podía generar cualquier resultado, hoy en día muchas de estas ideas son descartadas porque no se encuadran con las mediciones que tenemos acá. Muchas otras ideas sí continúan porque no se puede refutar con las observaciones actuales. Así que esta es la idea de mantener la observación por un tiempo más largo posible. Este observatorio fue inicialmente construido con la idea de mantener la observación de unos 20 años, ¿sí? Entonces, si tenemos lo que decía de alrededor de una partícula por kilómetro cuadrado, multiplicado por 3.000 kilómetros cuadrados, multiplicado por unos 20 años, puede tener una idea de la cantidad de eventos que podría llegar a observar. Y cada observación va cambiando, las ideas van cambiando
a medida que va progresando las mediciones también. Y las mediciones muchas veces también es un poco aportada por las ideas que van apareciendo. Entonces uno tiene una cierta idea, imagina que puede tener ciertas observaciones y intenta hacer las medidas alrededor de estas observaciones, o sea, de estas predicciones, digamos. Pasa que el helado artesanal de Marula no es una golosina, es un alimento, ¿viste?
¿Alguien vio pasar una partícula muy pero muy chiquitita por acá? Acaban de ver un evento que en este lugar posiblemente no se repita en 100 años. Lo que acaban de ver es una partícula de rayo cósmico. Lógicamente, gracias a mis super gafas detectoras de rayos cósmicos. Lamentablemente, estas gafas solo existen en la ciencia ficción. Estas partículas que llegan del espacio y provocan estas cascadas en la atmósfera pueden ser protones, núcleos de hidrógeno, hierro, y también otras más pesadas. Partículas de energía muy alta que provienen de alguna parte del universo, que son invisibles para el ojo humano. Cada una de ellas puede generar en nuestra atmósfera una lluvia de partículas que llamamos secundarias. Por eso, para poder detectarlas, construyeron este tanque y lo colocaron en una gran planicie, en una zona muy dispuesta para la ciencia. Este tanque fue el primero que se colocó en Malargüe. Pero para contar con el mayor observatorio del mundo, se colocaron 1600. Ya que un evento de estas características se produce una sola vez por siglo por kilómetro cuadrado. Lo que llamamos luz es una pequeña parte de la radiación electromagnética que emiten los objetos celestes. Es la parte de esta radiación que podemos ver y por eso se denomina región visible. Lo que no quiere decir que no haya otro tipo de energías, digamos, invisibles. No. El ser humano ha logrado construir e instalar detectores de radiación electromagnética en la Tierra y en el espacio para poder observar regiones del espectro que nuestros ojos no ven.
Spitzer es un telescopio espacial en la banda del infrarrojo, diseñado para observar algunos de los elementos más fríos del espacio. Esto sucede en una región del espectro electromagnético prácticamente inexplorada. Y Planck es un telescopio que cartografía las primeras luces del universo. No nos podemos olvidar de nuestros queridos rayos cósmicos. Ellos son mucho más energéticos que cualquier otro tipo de onda o partícula. Pero, ¿a quién se le ocurrió que podían existir? ¿Y cómo hicieron para descubrirlos? Todo empezó hace un siglo. En 1912, un físico austríaco, Victor Hess, se preguntó de dónde venía la radiación que se detectaba en la superficie de la Tierra. ¿Era esa famosa radioactividad que se había descubierto unos pocos años antes? ¿Cómo saberlo? ¿Subir a la Torre Eiffel? No, demasiado bajo, y alguien ya lo había hecho 2 años antes. Entonces, subir en un globo. Y el científico subió en su globo hasta más de 5.000 metros, sin oxígeno. Los científicos muchas veces se caracterizan por su poco sentido común. Ahí descubrió que la radiación, lejos de disminuir al alejarse de la Tierra, aumentaba. No venía del suelo, sino del cielo. Había descubierto los rayos cósmicos. La palabra rayo cósmico la debemos a Millikan, norteamericano, premio Nobel de Física, que obtuvo por otro tema, por cierto. Millikan creía que eran compuestos de luz, por similitud a los recientemente descubiertos rayos X. Los llamó rayos cósmicos. Millikan mantenía una disputa contra Compton, otro premio Nobel norteamericano, quien decía que esa radiación estaba compuesta de corpúsculos. Compton tenía razón. Pero se adoptó el término de Millikan. Miren qué linda es la ciencia, que uno puede pasar a la posteridad equivocándose. ¿Y la Argentina en todo esto? Participando, por supuesto. Una de las primeras publicaciones sobre rayos cósmicos por un argentino es un artículo de Physics Review Letters de un tal Ernesto Sábato.
Sí, el mismo escritor del túnel y otras conocidas obras literarias. Publicó en 1939 este artículo, pero por suerte no se quedó muy enganchado con el tema y abandonó los rayos cósmicos para pasar a ser el gran autor que todos conocemos. Por suerte también, algunos sí se quedaron enganchados, y después de algunos intentos infructuosos, el estudio de los rayos cósmicos en la Argentina tomó vuelo de la mano de un grupo de estudiantes universitarios liderados por Juan Roederer en el año 1950. Ya que los rayos cósmicos venían del espacio e iban atenuándose en la atmósfera, si no venían hacia nosotros, teníamos que ir hacia ellos. Y es así que los jóvenes investigadores se fueron hacia el techo de las Américas, el Aconcagua, en busca de partículas nuevas y extrañas. Esto fue hace más de 50 años. Cierto que hoy en día, con el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas en Ginebra, Suiza, y también otras máquinas anteriores, gran parte de la física de las partículas ya no se hace más con rayos cósmicos, sino directamente en aceleradores, produciendo partículas nuevas en choques violentos. Entonces, ¿qué busca el observatorio Pierre Roget? Resolver el enigma de las partículas más energéticas del universo. Estas partículas, comparadas con las producidas en el mayor acelerador de la Tierra, poseen energías 1.000.000 de veces mayores. Si se quisiera construir un acelerador de partículas capaz de recrear estas energías, necesitaríamos crear un túnel tan extenso como la órbita de Mercurio. ¿Pero de dónde vienen? ¿Cómo se pueden producir en el universo partículas con tanta energía? Si se hubiese construido un satélite para detectarlas, hubiera detectado una desde el Big Bang. Una sola, en 10.000 millones de años. Son radiaciones muy extrañas, similares a las que provienen de épocas donde el universo aún era opaco.
obsolete. We're old means nothing. Don't forget. It's all part of us. High, look at the sky. Estoy esperando por más. I see the stars turning into dust. La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps me.
¿Salís de vacaciones? ¿Elegiste la nieve? Tu parada ideal, Cabaña Las Madrigueras, General Alvear, tierra del asado y el Malbec, sur de Mendoza. Acá en esta localidad es básicamente el predio que tenemos, que intenta mostrar un poco algunos de los detectores que tenemos en verdad en campo, ¿no? No es que tenemos todo el conjunto de estos detectores acá en esta localidad. El detector en verdad está en campo, así que no tenemos maneras de mostrar al público en general y a cada uno de los detectores porque realmente no tiene ningún sentido. Lo que tenemos acá es en la entrada tenemos algunos tanques de agua, como comentaba, que es equivalente a lo que tenemos instalado en campo, ¿sí? No es una construcción distinta, es exactamente lo que tenemos en campo, tenemos acá al lado, que el público puede ver su estructura. De ahí que diga, es un tanque de agua. Bueno, alguien va a preguntar, ¿por qué un tanque de agua? Bueno, el tema es que estas partículas de esta lluvia, como comentaba, al penetrar a la pared del tanque, atraviesa también el agua, y mientras está atravesando el agua, genera una luz, por un efecto que nosotros llamamos efecto Cherenkov. Esta luz es básicamente una luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta va a rebotar por la pared del tanque, y parte de esta luz va a llegar a estos sensores de luz que comentaba. Básicamente es esta la forma como nosotros observamos estos rayos cósmicos, no es nada más esto, ¿sí? Entonces el lago en sí es como un medio que nos permite observar los rayos cósmicos. No almacenamos estos rayos cósmicos de ninguna manera, como muchos lo comentan, ¿no? Pero uno podría llegar a interesar en almacenar, pero en verdad no logramos hacerlo, ¿sí? Solamente observamos su pasaje. Ahora, observando su pasaje y encontrando las características que tienen estos rayos cósmicos, es la forma básicamente como la estudiamos, ¿sí? No es que tenemos otra manera de hacerlo. El público entonces puede llegar a observar algunos de los detectores que tenemos instalados y algunos de los aparatos que están internamente a estos detectores. Tenemos un centro de visitantes que cada uno puede hacer el recorrido por su cuenta. El observatorio está abierto prácticamente todo el tiempo. En verdad creo que tiene un periodo particular de visitas, normalmente un periodo por la mañana, otro periodo por la tarde, y cada uno viene, se anota y hace una visita por su cuenta, y si tiene alguna duda adicional, estamos acá para poder respondernos. Y de este punto hasta este punto por acá, este punto es tener un puesto de vigilancia sanitaria. Tenemos alrededor de unos 40, poco más de 40 kilómetros de acá. Así que de esto acá, por esto es básicamente la superficie que estamos cubriendo. Así que uno puede imaginar el tamaño de todo esto. Y cada uno de estos edificios observa medio que la lluvia que va ocurriendo a frente de estos telescopios, ¿no? Entonces, algunas veces es posible ver un evento que pasa justo al medio por los 4 edificios simultáneamente.
Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ando sin uniforme, pero quiero aprovechar la oportunidad que tenemos como medio de comunicación, que nos vemos en tantas partes y ahora a partir de hoy con Vitur TV. Vitur TV, ¿cierto? Esa nueva plataforma. Porque creo que es un momento de que hagamos nuestro aporte a la conciencia de lo que es la vacunación para el coronavirus. ¿Está de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. Mire, quiero que gire y de vuelta suavecito aquí. ¿Por qué estaciona aquí el móvil? Porque esto es una iglesia. Esta es la iglesia San Vicente de Paul, ¿no? En la localidad de Chillán, en la región número 16, la región de Ñuble, en Chile. Y aquí dice, aquí Centro de Vacunación, Parroquia San Vicente de Paul. Amigos míos, todos tenemos que aportar de alguna manera a la conciencia de lo que significa el proceso que se está desarrollando para luchar contra este virus, contra esta pandemia de corte mundial, de categoría ya internacional absoluta. Cuidado, mi jefa, no se me vaya a caer. Y de qué manera la iglesia ha tenido que reconvertirse su infraestructura para poder aportar y ser un elemento contundente en el apoyo a paliar todo lo que significa este tema de vacunar a la gente. El templo en este momento está abierto, pero no se puede usar obviamente para el mundo católico que viene a esta zona. El Centro de Salud Mayor Violeta Parra, que pertenece al Ministerio de Salud, tuvo que trasladar a sus profesionales a este lugar para poder desarrollar este proceso de vacunación. Sabemos que en Latinoamérica y nuestro amigo argentino también está muy complicado porque cuesta el tema de vacunar. Hasta ahí está todo bien, ¿cierto? Jefa, está funcionando. Pero miren, vamos a reparar en esto. El aporte de la iglesia hacia lo que es el tema de la pandemia. En el frente hay algo que quiero compartir con ustedes que están en la casa, amigo mío del mundo cristiano, del cual me siento orgulloso de pertenecer, respeta y aplica la fe. Hay una oración, por muchos años, el Padre Nuestro nos ha acompañado, que son oraciones de años, que alguien las creó hace mucho tiempo y nosotros las repetimos. Pero esta es una oración de hoy, o sea, una oración de la época y para la ocasión. Jesucristo, tú atravesaste pueblos, villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor que sana. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar. Sánanos de nuestros temores y que los vecinos se ayuden unos a otros. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y temor. Acompaña a aquellos que han muerto a causa del virus, que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Acompaña a las familias de quienes están enfermos. En medio de sus preocupaciones, líbrales de enfermedad y desesperación. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y a todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgo. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dale la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben servir. Jesucristo, ven en nuestra ayuda y cambia nuestros temores en esperanza. Amén. Amén, jefa. Creo, amigos míos, que no queda otra cosa que sentir esta oración que ha sido escrita aquí en esta parroquia de la localidad de Chillán. Esto, repito, es en la nueva región de Ñuble, la número 16, aquí en Chile. Quiero transmitir con todo el cariño de nuestro programa una invitación, primero a reforzar esa fe y esa esperanza en que vamos a salir adelante, pero para ello tenemos que aprovechar lo que nos están otorgando las naciones, lo que nos están otorgando los laboratorios, los científicos. Tenemos que vacunarnos, tenemos que llegar en masa a los centros de vacunación y no esperar que nos obliguen a vacunarnos, que no nos mueva un pase de movilidad como un elemento para vacunarse, sino como una responsabilidad cívica, personal y muy interior, entendiendo que si yo falto o usted falta en su núcleo familiar, va a haber mucho dolor por mucho tiempo. Entre todos tenemos que sacar adelante esta tremenda pandemia que nos está teniendo a todos complicados, asustados, confundidos y preocupados. Bendiciones para el lugar donde usted se encuentre y yo desde aquí aplaudo este aporte de la Iglesia Católica Apostólica Romana.